Tenemos la parasha número 6, llamada Toldot, de este Shabbat, que inicia en el libro de Génesis 25, 1 al 28, 9. Cuando Isaac tomó a Rebeca como mujer, como su esposa, al tiempo ella no daba luz, no quedaba embarazada. Entonces, cuando queda embarazada, ella le pide al Eterno, porque ella sintió un malestar en su estómago. Y los niños, los gemelos, se inquietaban. Y entonces ella, dice la escritura, fue a consultar al Eterno. Ella realmente fue a Jerusalén, al monte Moria, a la casa de Shem o de Melquisedec. Y ahí ellos, como hombres del Eterno, le dijeron a ella cuál es el asunto. Y a través de ellos, el Eterno le dijo a Rivka: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividirán desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Las escrituras nos relatan que durante el difícil embarazo de nuestra matriarca, los bebés luchaban entre su seno. Y esto la llevó a ella a preguntarse: si esto es así, ¿para qué vivo? Porque grande es el dolor. La lucha de estos dos bebés comenzó antes de su nacimiento, porque esta lucha entre los dos niños, los gemelos, representa la lucha que aún continúa en el mundo, en la persona. Y el mundo está dividido. El mundo está dividido en dos. Y justamente la porción de esta tarde de Shabbat nos describe por primera vez esta lucha fundamental entre el bien y el mal, que tiene lugar en este mundo físico. En la historia de los dos hermanos, Jacob y Esaú, los cuales están destinados, desde el vientre, estaban destinados a formar dos naciones independientes, con características ideales diferentes, con objetivos muy distintos. Por no decir, el objetivo de uno y el objetivo de otro eran completamente opuestos. Es decir, se estaba gestando en el vientre de Rivka dos niños. Uno iba a representar la luz y otro iba a representar las tinieblas. Era el bien y el mal. Uno era amar la ley, amar la Torá. El otro era despreciar la ley. La lucha entre el espíritu y la carne. Jacob y Esaú entonces representan estas dos fuerzas en pugna en el interior del vientre de Rivka. Pero también determinan muchas veces nuestro interior. En nuestro interior tenemos esas dos fuerzas: el Yeser Hará, la inclinación al mal, y el Yeser Tov, la inclinación al bien. Y esa es una lucha que el ser humano tiene internamente en su ser. Cuando tiene la oportunidad de hacer lo bueno y no lo hace. Cuando tiene la oportunidad de hacer lo malo y lo hace. O sea, siempre está, hoy sí, mañana no, y así se pasa. Pero es una lucha interna en el ser humano. Es una lucha interna en el mundo. Es una lucha también entre la descendencia de Jacob y la descendencia de Esaú. Es una lucha entre la luz y las tinieblas. Por lo tanto, Jacob y Esaú representan dos fuerzas en el ser humano, y estas dos fuerzas determinan dos mentalidades o dos cosmovisiones. ¿Cómo veo yo el mundo? Uno de ellos, el primogénito biológico, Esaú, es el que representa la mala inclinación que se instala en todo ser humano y que en todo ser humano está establecida, la mala inclinación. El otro representa a Jacob, que simboliza la inclinación al bien, la fuerza que acompaña al alma a partir de cuando la persona es joven. Es decir,
Estas dos fuerzas se manifiestan más cuando el niño tiene 12 años y la niña tiene 3. No, es al revés, ¿no? La niña tiene 12 y el niño tiene 3. O sea, el padre lleva. La palabra hebrea que ha sido traducida como luchaban es una palabra que procede de la raíz ratz, que significa luchar, pero también está con la raíz de la palabra correr, luchar y correr. Por esta razón los rabinos han interpretado esta palabra en el sentido que los niños estaban luchando dentro del vientre para salir corriendo. No estamos hablando de correr así ya literal, ¿verdad? Sino que ellos tenían prisa por establecer algo. Jacob, un niño quería salir y establecer las cosas del Eterno. El otro quería establecer lo contrario a las cosas del Eterno. Por lo tanto, estaban luchando dentro del vientre para salir corriendo. De ahí que surgió el Midrash, que nos dice que cuando Rivka pasaba de un lugar donde se estudiaba la Torah, el niño Jacob se movía. Cuando se pasaba por un lugar de idolatría, Esau se movía. Así, cada quien ya sabía cuál iba a ser su inclinación. Corrían, se agitaban para salir. Y de esta manera ella sentía, ¿por qué pasa esto siempre que paso por una yeshiva o por un lugar de estudio? Tal vez iba a la casa de Abraham y el niño se movía. El Targum traduce el texto diciendo que se empujaban entre sí. Se empujaban entre sí. Entonces la expresión los hijos pugnaban, literalmente dice corrían. Ello significa que los niños se movían como en combate en las entrañas de su misma madre. Esta lucha también es cuestión de la legítima defensa que cada uno de ellos tendrá, ya que implicará una lucha por la dominación, ya no solamente de una herencia familiar, sino que la lucha se va a extender, porque la lucha será quién se queda con el mundo. La lucha será moral en el mundo, será espiritual en el mundo. Y la idea es quién se queda con el mundo, quién va a establecer sus ideas en el mundo. Por lo tanto, corrían, dice la escritura. Estos dos hermanos, aunque gemelos, distintos en carácter, distintos en costumbres, contenderán permanentemente uno en contra del otro. A veces uno saldrá victorioso, el otro saldrá derrotado. Y otro será derrotado, otro será victorioso. Por esto es que en el seno materno estaban agitándose los dos niños. Y entonces vemos que las figuras de Jacob y de Esau aparecen en una lucha, la cual perdura hasta nuestros tiempos. ¿Por qué? Bueno, porque ¿quién formó aquí? En el primer texto que estábamos leyendo dice que los dolores de ella eran fuertes y que se preguntaba ¿para qué oraba pidiendo un hijo? Si hubiera sabido los dolores de un embarazo, mejor no pido nada. Pero ¿por qué fue ella la única mujer que sentía estas cosas en el embarazo? Gemelos siempre han nacido, trillizos también siempre han nacido. ¿Por qué ella sentía grandes dolores en su embarazo? Iba a ser tan difícil, pero al final tomó la decisión entonces de ir a preguntar al Eterno, a la casa de Shem. El texto finaliza diciendo que salió a consultar al Eterno, lo cual significa que accedió o fue a la casa de estos hombres que también eran profetas del Eterno. Eran los que habían en aquel tiempo. El Midrash incluye en su libro, el Midrash incluye este pensamiento. También aparece en el libro de Yashar. Señalan que Rivka fue a la tierra de Moria, a la casa de Melquisedec, de Shem y de Eber, y ellos fueron los que le dieron el mensaje de lo alto.
Hashem le contestó: 2 pueblos hay en tu vientre, 2 reinos serán separados de tu seno. Un reino prevalecerá sobre el otro reino, y el mayor servirá al menor. Dice el Midrash, y recogemos las palabras, o entendemos las palabras del Midrash, dice: serás madre de 2 naciones. Llevas en tu vientre 2 naciones juntas, en tu vientre. Pero una vez que hayan nacido, el mundo entero no podrá albergarlos juntos en paz. ¿Cómo pues entonces se esperaría la coexistencia pacífica dentro de un vientre, cuando salieran, iba a ser uno en contra del otro? Los dos hijos que llevas simbolizan el eterno conflicto que opone la Torah divina a la fuerza del hombre. El conflicto del hombre de no querer obedecer la Torah. La Torah lo enfrenta a uno a algo, y la persona tiene que decidir. La mayoría dicen que no queremos nada con la Torah. Y este es el conflicto. El conflicto de Jacob es enseñar la Torah. El conflicto de, ¿sabes? No quiero la Torah, ¿para qué me sirve? Y esto entonces ha dividido el mundo entre los que guardan la ley de la Torah y los que no la guardan. En esto está dividido el mundo. Conflicto que queda revelado en el odio que Esaú tiene por su hermano Jacob. Es decir, el odio que existe entre la descendencia de Jacob, entre la descendencia de Esaú a la descendencia de Jacob, es algo que se manifestaba desde el vientre de cuando estaban en el vientre de la madre. El camino de cada uno de los hermanos parece estar trazado entonces desde ya, antes de su nacimiento. Su futura personalidad empieza entonces a dibujarse, ya que aún en su estado de embrión existen estas tendencias de pugna entre los dos. Jacob y Esaú dieron origen a 2 naciones. Y estas 2 naciones estarán enemistadas, como están hasta ahora, desde su misma concepción. Uno para seguir su maldad y el otro para ser íntegro. Los sabios dicen: Jacob es el símbolo del alma del hombre, en tanto cuando el alma desea servir al Eterno. En tanto Esaú es el que representa el cuerpo físico, lo material. Estas 2 naciones jugarán un papel importante en la historia hasta el día de hoy, y específicamente en los últimos años, cuando sea revelada la venida del Mashiach. Jacob es el padre de Israel y Esaú es el padre de Edom, el imperio romano. Es decir, un descendiente de Esaú es el fundador de Roma, y un descendiente de Jacob, o de Jacob mismo, es el padre del pueblo de Israel. Siempre, dice los historiadores, siempre habrá tensión en los dos. ¿Qué enseña uno? Jacob enseña a obedecer la Torah. El otro, ¿qué enseña? No Torah. No hay ley. No hay ley. Entonces vemos aquí lo que dicen los historiadores, y esto es así: si uno estará por encima, el otro estará por debajo. Si uno lucha, uno será vencedor. Si otro vence, habrán tiempos en que alguno venza y otro pierda. Dicen los sabios: de uno saldrá un rey que construirá el templo,
y del otro saldrá un rey que destruirá el templo. Y esto nosotros lo vemos en la historia, cuando vemos que el rey Shlomo, que es de la tribu de Judá, construye el templo. Pero también vemos al Tito, el emperador Tito, que destruye el templo. O sea, tenemos uno construye y el otro destruye. Uno será el principal en Jerusalén, el otro será el principal en Roma. Así que entonces Jacob y Esaú dan origen a dos mundos. Estamos hablando con una figura, ¿verdad? A dos conceptos que estarán en oposición el uno y el otro. De Jacob surge el pueblo de Israel, en tanto que de Esaú, que es la imagen de Hasatán, en su ideología, son los padres de Roma. Dos sistemas religiosos. Uno, para hacer de lado a Israel, rechazar la Torah y creerse dueño de las bendiciones, usurpando lo divino que le corresponde a Jacob, el otro queriéndose tomar las bendiciones. Bueno, es claro que hoy día el sistema religioso de Roma es lo que hace. Se agarran las bendiciones que están para Jacob, usurpan las bendiciones que son de Jacob, y aquel lo dejan solo, no lo tiene. Y eso es la pugna. Mientras que uno está intentando enseñar la ley, el otro dice no. Es decir, ellos rompen el orden divino por lo que el Eterno estableció en Jacob y en la Torá. Mientras que uno tiene el poder de la pureza, Esaú tiene el poder de las impurezas. Mediante entonces, oráculo divino o profecía divina, nuestra madre rica tenía muy claro el panorama entonces desde el momento que ella recibe la indicación de que el hijo mayor servirá al menor. Solo hay que esperar el momento del parto para saber quién es. Y al respecto comenta Rabí Shaul, dice él en la carta a los romanos, y no solo esto, sino que también cuando Rivka concibió de uno a Isaac, su padre, aún no había nacido el otro. Dice, en ocasión de decir que había nacido en uno, había nacido la obediencia, y en otro había nacido la desobediencia. Sobre los dos hermanos, los comentaristas, en este caso Rabí Abarbanel, explican no obstante que ambos son hijos del mismo padre y de la misma madre, pero son o tienen carácter totalmente distintos, como son dos pueblos, como son dos naciones, como son dos personas diferentes, un habitante de Oriente y uno de Occidente, son diferentes. Rabí Abarbanel dice que a pesar de que estos hermanos eran mellizos, idénticos, o lo más parecido, sus acciones no se parecían nada en lo absoluto. Cuando ellos ya fueron grandes, dicen, no, este practica una cosa y este otro practica otra cosa, pero son gemelos. Crecieron con la misma instrucción de los padres, sí, pero sus acciones son diferentes. Uno se comporta como un cerdo. Y dicen los sabios, don Abarbanel dice, un cerdo coloca sus patas por delante para presentarse como un animal kosher. Y eso pasa. ¿Dónde está la diferencia entre el cerdo para decir que es un animal impuro? Las patas no son las malas, que rumia. Pero él dice, el cerdo enseña las patas o bendice si es kosher, para engañar.
Entonces dice, Esab era así, enseñaba las patas. Como para decir, yo soy kosher, yo estoy bien. Pero no era así. Él es la imagen de alguien que oculta su naturaleza impura en su interior. Y esto es lo que pasa muchas veces, mis estimados hermanos. Nosotros queremos agradar a Hashem, seamos sinceros, seamos honestos, pero no estemos ocultando cosas, porque no es aconsejable. Voy a mostrar que soy kosher, pero en mi interior no soy kosher. En mi práctica no soy kosher. Solo quiero mostrar una apariencia de kosher, pero mis acciones son diferentes. Mis acciones no demuestran que soy kosher. Tal vez con los hermanos parezco kosher, pero mis acciones no dicen que eres kosher. Ahora, yo no puedo decir usted sí, usted no, eso el Eterno lo sabe y usted mismo. El consejo es que nosotros no podemos tener una mente dual. Sí y no, no y sí. Sí Torah a veces, no Torah a veces. Porque entonces estamos siendo con una mente dual y tenemos los dos pensamientos. Él ocultaba su naturaleza impura en su interior y mostraba o no mostraba interés por las leyes divinas. Los sabios dicen que Esab es la representación misma de Satán. ¿Qué es Satán? Es un oponente. ¿A quién se opone Esab? Al Eterno. O es él, dice, él es un Satán y también es un mensajero de lo oscuro. Pero dice el rabino, pero también ese mensajero del oscuro, todo hombre lo lleva adentro. Él representa la fuerza del mal, las cuales fueron creadas con un propósito, para que la persona se transforme de esto a lo bueno. Entonces vemos aquí, don Abravanel dice, no deje que la inclinación al mal le domine. Si usted desea, realmente impone todas sus fuerzas y todo su esmero, usted podrá dominar al Yetzer Hará a través de, obviamente, de la ayuda de arriba, pero con el Yetzer Tov, la inclinación al bien. Dice don Armel, este lado oscuro, a veces no nos damos cuenta cuán malos somos. Como no tengo oportunidad de ser malo, pues no lo hago, pero si me probaran cuán malo sería yo, cuán malo sería usted, hasta dónde podemos llegar. O igual en las fuerzas, hasta dónde puedo llegar con mis fuerzas. No sabía que tenía tanta fuerza, no sabía que tenía tanta resistencia. ¿Por qué? Porque nunca había tenido la oportunidad de mostrarlo, pero ahora sé que soy fuerte en esto, que soy fuerte en aquello. La relación entre Jacob y Esab será un tema que aparecerá en toda la Biblia, en la historia de Israel. El hijo mayor, Esab, aparece ligado a la perversidad, en tanto que Jacob aparece unido a la integridad. Por ello, al final, Esab va a elegir la idolatría y la impiedad, en tanto que el otro, Jacob, se conducirá por camino de la fe y de lo sagrado. Los sabios enseñan que estos pasajes contienen un gran secreto en el aspecto espiritual, en el aspecto material, en el aspecto del ego. Por ello es que generalmente nos ocupamos, la persona cuando tiene más Esab por dentro, digamos, se ocupa más de las cosas materiales, el cuerpo, el egoísmo, las necesidades, los deseos
más de la comida, más de la renta, más de las facturas, más del placer. Cuando nos ocupamos más de estas cosas, le estamos dando lugar al Esab que vamos por dentro, a la inclinación que vamos por dentro. Pero el hombre Jacob, el hombre Jacob, él representa más la conciencia del alma, representa el deseo de conectarse con lo espiritual, con el amor al Eterno, con el amor a la Torah. Por eso dice, los que son de Jacob buscan ser obedientes, y los que son de Esab buscan la desobediencia. En el mundo en que vivimos, primero es el cuerpo y el placer. En el mundo que vivimos esto es así. Primero el cuerpo y el placer, después el alma. En el mundo de Esab. En el mundo de Jacob, no, primero lo espiritual. Porque esto tiene más peso en nuestra vida. Los cabalistas dicen que cuando convencemos al cuerpo de que sea una persona espiritual, ese cuerpo llegará a ser más saludable, tendrá más éxito en todos los campos de la vida. Será mejor para el interior de la persona, será mejor porque la persona podrá comprender y desarrollarse en el ámbito espiritual, va a entender mejor el tiempo en el cual está viviendo. Lo que Esab quería vender era lo que Jacob quería comprar. ¿Para qué me sirve la primogenitura?, dijo Esab, si me voy a morir. Era la semana de la muerte de Abraham, cuando él le compró la primogenitura a Esab, un plato de lentejas. Lo que Esab quería vender, Jacob lo quería comprar. ¿Por qué? Dice, porque Esab le gustaban más los placeres mundanos. Y en esta parashá de Toldot, la Torah compara los placeres mundanos con un guiso de lentejas, ya que el bienestar del mundo, la tranquilidad y el honor, dicen los sabios, es circular. Y eso fue lo que Jacob hizo, pero el otro despreció. ¿Qué vendió Esab? Dicen los sabios, intercambió la vida eterna. ¿Qué vendió Esab? Vendió el sacerdocio. ¿Qué vendió Esab? Vendió el pueblo escogido, que de él tendría que salir, no de Jacob. Es decir, vendió el servicio al Eterno, vendió la primogenitura, vendió la vida eterna. ¿Y usted cree que un plato de comida equivale a la vida eterna? No. Ahora, como aquí los sabios dicen que el plato de lentejas está comparado con los placeres mundanos, uno hace esta pregunta: ¿cree usted que un placer mundano equivale a la vida eterna? No. Pero ¿qué pasa hoy con las personas? Se van de placer a placer mundano, y aunque no lo quieran creer o lo que no quieren aceptar, están vendiendo su vida eterna. No hay nada que se pueda comparar con la vida eterna. Eso Esab no lo vio. Para Esab no. Para Esab hoy es hoy como, hoy disfruto. O no, hay que pensar en el futuro. Esab lo vendió todo. Este es el camino que nos legaron nuestros patriarcas a nosotros, a nuestros hijos.
Optar siempre por el camino del servicio a Hashem y el temor a el Eterno, y que hoy es a través de Yeshua HaMashiach. Ese es el camino que debe elegir. No elija los placeres mundanos, elija el camino de Jacob, elija el camino de la Torah. Dicen los sabios: no seas como Esab, que desprecia lo espiritual. No seas como Esab, que desprecia lo espiritual. Sé como Jacob, que ama la verdad y la obediencia. Nuestras acciones van a demostrar eso. No tiene usted que ponerse un rótulo ni nada. Sus acciones, mis acciones van a demostrar si yo soy de Esab o soy de Jacob. Dos hombres que dieron origen a dos naciones que hoy día siempre están en pugna. Roma, un descendiente de Esab, y Jacob, padre de Israel, en pugna. Torah sí, Torah no. Usurparon un sacerdocio. Roma usurpó un sacerdocio, usurpó un hombre, usurpó tanta cosa. Hasta la fecha de hoy está en pugna. Están en pugna los dos hasta la venida del Mesías. Pero hay una profecía que habla de un personaje que viene de Edom. Y ese personaje viene con las ropas manchadas de sangre. Y ese personaje es Mashiach, que va a ir a hacer juicio a Edom. Por eso es de que al final, cuando uno quiere ver qué pasará con Roma, el libro de Apocalipsis nos dice: será quemada, incendiada. Si usted lee el libro de Revelación, será quemada, incendiada. Mientras que por otro lado, Yeshua pondrá sus pies en el monte de los olivos y reinará en Jerusalén. Siempre entonces se va a demostrar que a quien eligió el Eterno fue a Jacob y no a Esab. Y hay un texto que dice: a Jacob amé y a Esab aborrecí, porque sus acciones no eran las correctas, porque despreció lo espiritual. Shabbat Shalom, hermanos. Que el Eterno pueda bendecir a cada uno de ustedes.